contexto, pues, al tema, para que podamos entender mejor. Y por decir algo, la gente que más adelante va a hablar de la historia de la redención, pueda mantener la secuencia. ¿Por qué te ríes, Karina? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por este momento que nos has permitido estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a hablar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, pues. Entonces vamos a hablar hoy vamos a hablar desde Noé hasta la ley de Moisés. Hasta allí vamos a hablar el día de hoy y vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Y fíjese que la importancia de que cuando vamos analizando estas generaciones, estamos en Noé, y luego nos damos cuenta la forma como Dios trata con Noé con respecto a su hijo Sem. Pero tenemos acá en la escritura, hay dos asuntos muy importantes, que es bueno que lo tratemos, aunque sea someramente, pero debemos tratarlo. Y uno de ellos consiste en que Noé, lo primero que hizo cuando él sale del arca, toma de los animales puros, y eso es importante, la causa. Fíjense que Dios le dice a Noé que en el arca meta una pareja de animales inmundos y 7 parejas de animales puros. Fíjense que todavía no existía la ley con relación a esas cosas, pero ya Dios había determinado cuáles eran esos animales impuros y los animales puros. De modo que Noé lo primero que hace al salir del arca es ofrecer sacrificio a Dios. Y estamos viendo que Noé, en medio de esa convulsión, él viene, ofrece sacrificio a Dios, le enseña a sus hijos la importancia de lo que es el sacrificio a Dios. Me supongo yo que agradece a Dios porque ellos están vivos. Estamos saliendo de un cataclismo, estamos saliendo de la destrucción de la raza humana, y luego Noé siembra una viña, siembra las vides y espera que las vides produzcan fruto, exprime la uva, fermenta la uva, produce el vino y se emborracha con la borrachera más grande que podamos mencionar, al punto que Noé perdió los estribos. Noé se puso de una manera tal que desde esa borrachera en adelante ya el mundo fue otro. Y vamos a analizar un poquito ese aspecto, ¿no? Y sería una pregunta importante. ¿Por qué Noé se emborrachó de esa manera? ¿Qué pasó en ese hombre que se emborrachó de esa manera? ¿Por qué se emborracha la gente? Bueno, yo me convertí temprano al evangelio, ¿no? Gracias a mi Señor. Y yo dije un día, yo me he emborrachado hoy, el sábado, dije yo. El sábado me he emborrachado. Y me preguntó, pero eso sí, le dije a mi compañero, esta es la última. Ya. Y ellos me dijeron, ¿qué? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a matar? ¿Te vas a ahorcar? Me dijo uno más atrevido. ¿Qué? ¿Te vas a ahorcar? Y yo le dije, no. Me iba a meter evangélico, le dije. Y como los evangélicos no pueden emborrachar si no pueden beber ron, yo aprovecho. Bueno. Pero ¿por qué se emborracha la gente? Pues la gente, algunos se emborrachan para aliviar las penas, para aliviar el dolor, la tristeza. Entonces se despechan, se emborrachan, para olvidar un poquito. Otros se emborrachan porque están contentos. O sea que de todas maneras se emborrachan. Si están alegres, se emborrachan. Y si están tristes, se emborrachan. Y si están bravos, dicen, no, yo te lo dije a ti, me voy a emborrachar. O sea, contento, bravo, como sea. El hombre siempre va a buscar eso, siempre va a ser dirigido en esa dirección. Pero hay muchas razones
por las cuales el hombre se puede emborrachar. ¿Por qué se emborracharía Noé? Bueno, pueden haber muchas cosas. Me está picando esto aquí. Yo a veces siento que una de las causas por las cuales Noé se pudo haber emborrachado es porque él no pudo zafarse del trauma de la humanidad destruida. Porque nosotros nos estamos ubicando acá en nuestro contexto. Pero a Noé se le murieron los hermanos, si era que tenía hermanos, los primos, los tíos, las tías, el cuñado, toda la familia de su padre, de su madre, todas esas familias cercanas, los amigos, los que eran familiares y los que no eran, todo eso se perdió. Entonces fíjese que hay un síndrome en las personas, un síndrome postraumático. No tuve chance de analizar eso ahorita que me estoy acordando. Y es un trauma que se le dice el síndrome del culpable, el trauma del culpable, el sentimiento de culpa. Por ejemplo, van dos personas en un carro, tienen un accidente y muere uno, y el que queda vivo siente que quien debió morir era él. Dice, ¿por qué no morí yo? ¿Por qué tuviste que morir tú? O sea, eso es un síndrome que hay. Así que, y si Noé era justo y de repente vio a sus hijos, y eso yo me lo estoy imaginando, ¿no? Vio a sus hijos que estaban vivos, pero vio a otros muchos hijos que murieron. Y dentro de los hijos de Noé, por lo menos uno era malo. Y eso necesitamos analizarlo, pues. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que Noé, según lo que yo puedo analizar, no resistió la carga, no resistió la situación y el trauma de que todo el mundo fue destruido y los únicos que quedaron vivos fueron ellos. Y él era el líder y ahora tenía que enfrentar el resto del mundo, porque Noé tenía que comenzar a reconstruir el mundo. Entonces, cuando Dios le hace una promesa, ¿por qué Dios le hace una promesa a Noé? Porque Noé quedó traumado y Dios le dijo, nunca más la tierra será destruida de esta manera. Fíjense que Dios tiene que darle una palabra a Noé, como por lo menos para construir su ánimo, y le dice, nunca más la tierra será destruida de esta manera. Pero lo cierto es que después que Noé se emborracha, maldice a su hijo por lo que pasó, Noé se perdió del escenario. Se perdió del escenario. Y según los estudiosos, los eruditos y todas esas cosas, 100 años después del diluvio es aquel gran acontecimiento de la Torre de Babel, y se tiene la idea de que el constructor de la Torre de Babel fue un descendiente de Noé, por supuesto, pero fue un hijo de Can, del hombre a quien Noé le dio la maldición. Y eso es un punto importante porque, fíjense, yo estoy anotando por acá, ¿no? Los hijos de Can eran Cus, que tenía un imperio, los que son Etiopía, Arabia, Babel, está la torre de Babel, y Cus es el abuelo el padre sí, de Nimrod, hombre famoso, aún en las escrituras, y ya estamos viendo, hermanos, que en el transcurso, según se cree, dicen los historiadores, que en el transcurso de 100 años, apenas habían pasado 100 años, y Noé se da cuenta que la humanidad se vuelve a rebelar contra Dios. Habían pasado solo 100 años. Solo 100 años habían pasado del cataclismo más grande que ha sufrido la humanidad hasta el día de hoy. Y fueron testigos los únicos vivos que quedaron, los hijos de Noé, y fueron los hijos de Noé precisamente los que construyen un mundo perverso. O sea, imagínese usted
cómo debe ser, o cómo debe quedar el sentimiento, la conciencia de un padre llamado por Dios, un padre dentro del llamamiento de Dios, y que sean sus hijos precisamente los únicos que quedan en la tierra, pero los que destruyen al mundo. Gloria a Dios. ¿Qué le parece a usted esta cuestión? Es complejo, el hombre estaba traumado. Entonces tenemos a Cus, tenemos a Fut, por allá por lo que es Libia, Misraín, que es Egipto, y tenemos otro hijo de Icán, Canaán, que es la tierra que vino a poseer después Israel, que vino a tomar posesión de esa tierra. Entonces aquí estamos viendo, amado hermano, que cuando llega todos estos acontecimientos, la gente comenzó a construir una torre, y ahí comienzan a analizarse muchas cosas, las causas por las cuales comenzaron a construirse esa torre, y dice la Biblia, porque una torre cuya cúspide llegue al cielo. Querían ahora sí protegerse. Ellos eran testigos y sabían lo que había acontecido con un diluvio. Entonces vamos a hacer una torre bien grande, y esto lo voy a especular. Si viene otro diluvio, todos nos vamos a meter en esta torre. Vamos a caminar para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, que por más agua que llegue no nos va a alcanzar. Otros dicen que era para contemplar las estrellas, brujería, hechicería. Otros dicen que era que la gente quería llegar hasta donde estaba Dios, porque ellos hacían responsable a Dios del diluvio y no se sentían culpables de lo que estaba aconteciendo. O sea, que hay muchas cosas que el hombre puede pensar. Hoy, por cierto, yo le daba respuesta a un hermano y de verdad que me daba mucha tristeza la pregunta, ¿no? La pregunta que él hacía es, ¿por qué Dios había entregado o había permitido que el gobierno se entregara a la idolatría? Y yo le respondo y le digo que no es solamente el gobierno. Ciertamente el gobierno se entregó a la brujería, a la hechicería, esa gran cantidad de cosas que Dios aborrece. Pero nosotros solamente vemos el gobierno, pero no nos damos cuenta que la oposición también. La oposición también, hermano. Y ahora con esta cuestión de José Gregorio Hernández y de otra cosa, pero antes ellos también consultaban a los brujos. Hay un muchacho que está hablando duro por las redes sociales y le dice, por lo menos a María Corina Machado, que Dios no le va a entregar a ella el poder porque ella es idólatra. Yo no le he querido responder a ese muchacho, ¿no? Y yo no digo que sí vaya a recibir el poder. Yo lo que digo es que todos esos gobernantes son idólatras. O sea, todos son idólatras, hermano. Y aún dentro de la iglesia evangélica se muestra cierta idolatría. Yo respondí unas palabras que dijo un pastor que mencionó pues que los venezolanos que han salido no es porque en Venezuela hay crisis, sino porque son flojos. Y yo digo, pero, oye, ¿será que ese poco médico que se ha ido, que ese poco ingenieros, arquitectos, abogados, ese poco profesional? Venezuela perdió casi todo su cuerpo profesional. Su aparato productivo de la profesionalidad, maestros, profesores, se han ido. Y esa gente no eran flojos, hermano. Entonces el hermano dijo que eran flojos. Y yo salí en defensa de los cristianos y del país. Y le dije al hermano, no, usted está equivocado. No lo quise mencionar. Bueno, salió otro a decirme que yo no tengo por qué responder de esa manera. Yo digo, ¿se da cuenta? La idolatría, ironía. Sí. A él, claro, porque ¿cómo es posible que él va a decir que cualquier cosa y nadie le puede responder? Porque es un siervo de Dios. Yo no digo que no sea un siervo de Dios, pero los siervos de Dios tienen que hacerse responsables de lo que dicen, hermano. Usted no puede ponerse a tirar piedra a lo loco por ahí que le rompió la cabeza a alguien y después dice, ay, hermano, eso fue jugando. Sí, pero ahí está la gente desangrándose. Entonces necesitamos ser responsables de nuestras palabras. Pero volviendo al punto, ¿no? Cómo la idolatría se ha metido en el corazón aún de la iglesia y necesitamos erradicar ese mal de medio de nosotros. Entonces fíjense, hermanos, que el mundo después del diluvio en 100 años ya estaba construida
la Torre de Babel. Y hay un dato curioso. Dice la Biblia que Noé entró al arca a los 600 años. El arca más o menos estuvo en ese proceso de los 40 días de ayuno, mientras bajaban las aguas, mientras ellos bajaban del arca, un año aproximadamente. Tal vez un año y un poquito más de tiempo, ¿no? Pero fíjense que a los 100 años, 700, correcto. Pero Noé murió, creo que fueron a los 950 años. Es decir, que cuando la Torre de Babel se construye, ya todavía Noé estaba vivo. Él presenció con sus ojos otro debacle para la humanidad. Fueron golpes muy duros que estaba recibiendo ese anciano. Y a veces yo veo el conflicto que hay dentro de un liderazgo cristiano o un liderazgo X, que consiste en llevar la carga de los demás. Sus hijos pudieron manejar el asunto, porque son generaciones distintas. Noé le llevaba a su hijo mayor como 500 años. Son muchas generaciones distintas. Son muchos años. Entonces quiere decir que a veces el padre ve una cosa y se duele, ¿no? Y el hijo se ríe. Ah, no, pero mira que se ríe, el muchacho se ríe. Y el papá dice, conchelo, vale, ¿pero qué pasaría ahí? No, papá, pero tranquilo. O sea, porque son pensamientos distintos, porque son generaciones distintas, y a medida que el tiempo va pasando, si estas generaciones, esas que llaman diferentes, emergentes y todas esas cuestiones, si estas generaciones no buscan la forma de tener una conciencia clara delante de Dios y humillarse delante de Dios en oración, en búsqueda verdaderamente con Dios, no van a poder hacer nada porque no entienden la dinámica espiritual del mundo donde estamos viviendo. Ahora la gente si va a cantar, pega unas carreras como que se lo picaran las avispas y brincan por aquí como que se les fuera el juicio. Y yo digo, ¿pero dónde está esa adoración verdaderamente donde el hombre se entrega? La mujer se entrega. Entonces han ido cambios y Noé se dio cuenta de esos cambios y él prefirió el ostracismo, se escondió. Noé prácticamente se escondió. ¿Y quién tomó el poder? No fue ni Jafet ni Shem, que eran los dos hijos que recibieron la bendición. Tomó el poder Can. O sea que los imperios hegemónicos y poderosos de ese tiempo eran los hijos de Can. Con razón el mundo estaba en esas condiciones, porque el poder, los imperios militares, quienes los tenían eran hombres aborrecedores de Dios. Y no es eso lo que pasa en los gobiernos. Hombres aborrecedores de Dios en el poder y destruyen todo a su paso. Esa es la gran realidad. Cuando el justo gobierna, el pueblo prospera. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime, dice la Biblia. Y eso pasó con la descendencia de Noé. De modo, amados hermanos, que en el transcurso de ese tiempo, entonces Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. 10 generaciones. Desde Noé a Abraham. Y dice la Biblia que y esto es importante lo que voy a decir. Fíjese una cosa, hermano. Trate de analizar lo que aconteció en la Torre de Babel. ¿Cómo usted lo ve? ¿Qué es lo más importante que usted ve que sucedió en la Torre de Babel? A ver, ¿qué me dice? Se rebelaron contra Dios. Ok, sí, pero las consecuencias de eso. ¿Quién quiere hablar? Hay un micrófono por ahí, hermano. Las consecuencias de la rebelión del pueblo contra Dios. ¿Qué pasó? Ok. Muy bien, fíjense esto, ¿no? 1, Dios confundió las lenguas. Y 2, los pueblos se fragmentaron por todas partes, comenzó a caminar uno. Y nosotros tal vez pudiéramos decir, pero ¿y eso no era la voluntad de Dios de que poblaran la tierra? Sí, era la voluntad de Dios de que poblaran la tierra, pero no en rebelión contra Dios. Es como cuando un hijo se va de tu casa. Tú dices, pero bueno, es que algún día se tiene que ir. Es cierto, algún día se tiene que ir.
pero es mejor que se vaya en paz antes que en guerra. ¿Es así o no es así? Y eso es lo que está aconteciendo acá. Ciertamente, y a veces nosotros no analizamos las causas, solamente los efectos, hermano, pero al final se logró el objetivo de Dios, que todo el mundo se fuera, sí, pero salieron siendo enemigos de Dios. Y es cuando surge aquel pacto, primera vez que surge un pacto, porque hasta ese día habían transcurrido 20 generaciones y Dios tenía un trato universal con la humanidad. Un trato universal. Dios no había llamado a una familia solamente. Todas las familias podían estar dentro de ese proyecto porque había un trato universal. Hasta después de la Torre de Babel, cuando Dios llama a un hombre, ahora sí, Dios va a tratar con una familia. Por supuesto, esa familia viene de la misma ascendencia, pero ahora Dios trata con un hombre y se le da a conocer a ese hombre y le dice un nombre a ese hombre. Le dice, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios, el Todopoderoso, el Elión. Elión en este caso es un adjetivo. El Elión significa altísimo. Ahora fíjense una cosa, ¿no? En el capítulo 12 dice la Biblia que Dios había hablado con Abraham y le había dicho, sal de la tierra de tu padre y tu parentela. Entonces quiere decir que no fue en el capítulo 12. ¿Cuándo? No sabemos. Pero dice la Biblia que en el capítulo 12 Dios ya lo había dicho, ya le había dicho a Abraham, sal de la tierra de tu padre y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Vamos a leer otra vez acá para que podamos refrescar el asunto. El versículo 2 dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, aquí hay un punto importante, porque la mayoría de las personas solamente son capaces de ver ahí, en ese versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, una promesa que Dios le da a Abraham. Y de verdad, ciertamente le da una promesa, pero también le da un mandamiento. Y le dice, serás bendición. Eso es un mandamiento. Cuando uno lo busca en el idioma fuente, es decir, en el hebreo es un mandamiento, porque es un imperativo en segunda persona del singular. Le dice, serás bendición. No es que se lo da como promesa, sino que se lo da como mandamiento. Tú tienes que bendecir al mundo. Ahora, en las palabras que acaba de mencionar la hermana, ella está diciendo que los efectos de la rebelión de la Torre de Babel es que se confundieron las lenguas y se disgregaron los pueblos. Pero fíjese que el proyecto de Dios se mantiene en pie, independientemente de lo que el hombre haga, hermano. Dios le dice a Abraham entonces, Abraham, ve, tú vas a hacer bendición para todas las naciones. O sea, ya los pueblos se habían disgregado. Y Dios le dice a Abraham, recógeme a esos pueblos que se fueron de mi presencia, búscalos, tráelos a mí. Y este es el mandamiento que yo te doy. Tú irás y buscarás a los pueblos. Cuando yo veo que los pastores venezolanos, algunos pastores venezolanos, van buscando a un sector político en Venezuela y hacen grandes profecías mentirosas, por supuesto, y le dicen al que está haciendo lo malo que lo está haciendo bien. Y vienen otros, porque vienen una gente por allá que tienen que traducirle la cuestión y aquí los están esperando con los brazos abiertos. Ya nosotros sabemos que son unos mentirosos. ¿Por qué son unos mentirosos? Y no le da miedo, pastor, decir eso. No me da miedo decir que son unos mentirosos, porque ellos no están vislumbrando la verdadera necesidad del pueblo. Ellos no están recogiendo el verdadero sentimiento de la situación espiritual del país y cómo va a venir gente de otra parte a bendecir a una parte del sector político de Venezuela y automáticamente maldice al otro. ¿Eso es Dios? Eso no es Dios. Dios no está haciendo eso. Dios le dijo a Abraham,
reúne al mundo delante de mí, tráemelo. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú serás bendición. Él estaba diciendo, en Babel, con la confusión de lengua, el mundo se fragmentó, los pueblos se fragmentaron y cada quien se fue a los lugares más lejanos y más recónditos. El mandamiento que te doy a ti, Abraham, es que los recojas para que en ti, en tu bendición, en la bendición que yo te doy a ti, sean benditas todas las familias de la tierra. En el lugar donde usted se encuentre, usted tiene que procurar la bendición de los que están a su alrededor, no el problema, no la maldición, no el conflicto. No se meta en problemas, no se meta en conflicto, no se meta en chisme. Usted procure ser una lámpara, una luz, una esperanza para el pueblo. Yo como pastor, aquí hay personas que les gusta pues el chavismo. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo no les puedo decir que no. Quieren llevar gente y traer gente, es cosa de ellos. Y hay otros que son contrarios. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Le hago un culto el martes a uno, a los chavistas, y el miércoles le hago un culto a la oposición? Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Somos un solo cuerpo en Jesucristo, somos un solo pueblo en el Señor. Entonces, Dios le dice a Abraham, este es tu trabajo, Abraham. Y yo sé que tú vas a hacer esto. Este es tu trabajo. Entonces, fíjense, hermano, que hay una ruptura y se va a escapar la gente. Satanás dice, listo, cada quien agarre para su lado y para donde ellos vayan, yo los agarro. Y Dios dice, ¿crees tú? Ya yo te puse a ti también la banana asada. Tenía a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios le entrega una tierra a Abraham y le dice, esa tierra yo a ti te la voy a dar. Ya, fíjense que ya no estamos hablando de un sentido universal, porque cada quien se fue, pero el pensamiento de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Salvar a toda la humanidad. Y le dice a Abraham, tú te vas a encargar de esto. Y necesitamos un centro piloto desde donde organizar la conquista del mundo para mí. Y le dice a Abraham, y esa tierra yo te la doy a ti. Esa es la tierra. De allí va a salir la bendición para el resto del mundo. Y Cristo dijo, la salvación viene de los judíos. Son trasfondos importantes, proféticos. Son trasfondos hermenéuticos, trasfondos teológicos. Como nosotros vamos viendo un trazo que Dios ha dado. Y a pesar de que hay escaramuzas, el hombre hace cosas malas y Dios tiene que actuar de una manera contundente y terrible como aquella del diluvio, pero su propósito no se perdió. 100 años después, Dios vuelve en contra de lo que el hombre hace, se disgrega el pueblo, el mundo, porque no los acabó a todos en el primer cataclismo, los acabó a todos, no podían agarrar para ninguna parte. Pero ahora no, ahora comenzaron a disgregarse, pero Dios le dice a Abraham, tú me lo vas a traer. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y él se le presenta a Abraham como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que cumple con sus promesas, el Dios que cumple con la palabra. Así que desde Noé hasta Abraham, el mundo estuvo otra vez convulsionado. Todo estaba en medio de la marasma hasta que Dios trata de recoger las aguas y le dice, en ti pongo esta promesa y te doy esta tierra. Desde aquí vamos a conquistar el resto del mundo. ¿Quieren decir algo? Amén. ¿Nadie quiere hablar? Ok, continuamos entonces. Ahora fíjense una cosa, amado hermano. Abraham tiene un hijo y su hijo se llama Isaac. Abraham construyó el pensamiento y la mentalidad de un siervo de Dios, de un heredero, de una palabra de bendición. Y ese heredero sería el encargado de transmitir
la bendición de su padre. Hasta ese día de Abraham, Dios nunca se había llamado del nombre de alguien. Y aunque sabemos que Dios era el Dios de Adán, y que era el Dios de Enoc, y que era el Dios de Noé, pero no tenemos un registro hasta que llega Abraham, donde ahora Dios se llama el Dios de Abraham. Hubo un nombre filiatorio o afiliado a algo, o a alguien en este caso. El Dios de Abraham, el Dios altísimo, el Shaddai, el Elión, el Dios altísimo. Muy bien, primera vez que pasa eso. Entonces Abraham muere, construyó el pensamiento de su hijo, un gran hombre de Dios, y cuando Abraham muere, Dios trata con ese hijo. Le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense que la promesa que Dios le da a Abraham continúa, es la misma promesa que Dios le dio a Eva, es la misma promesa que Dios le dio a Adán. Y Dios le promete un hijo a Abraham, pero es el mismo hijo que le prometió a Eva. ¿Eso se puede entender o no? O sea que usted creía hasta ahora que el que se le prometió a Adán era uno y el que se le prometió a Abraham era otro. ¿Aló? Bueno, está la gente que estaba cantando ahorita. Vamos, denle el micrófono a ese bonocito que está ahí. ¿Cómo tú veías eso? Póngase en pie. Sinceramente no lo había analizado. Voy a decir la verdad. No, está bien, diga la verdad. No lo había analizado, pero es como dijo la hermana, es bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? A simple vista, a profundidad es fácil. Ajá. Pero bueno, métete a profundidad entonces para que lo hagas más fácil. Ya, voy para allá. Para mí es la misma promesa. Okay. La misma. No son dos promesas, sino una dada a dos personas. Okay. Así lo veo yo. ¿Y por qué tú crees que se la dieron a dos personas? No sé. Por las generaciones. Porque ya las generaciones anteriores ya habían muerto. Entonces Dios tenía que reivindicar el pacto. Dios tenía que restablecer el pacto y le hace una promesa de un hijo a Abraham. Pero no es un hijo distinto. Es el mismo hijo que le prometió a Adán. Yo les recomiendo que compren, ya no se los puedo regalar ya, porque ya no tengo, el libro titulado Y el Verbo fue hecho carne. El subtítulo dice Jesucristo, dos naturalezas y cuatro herencias. Todo eso recae en Jesucristo. Todo eso. Y esa es la historia de la salvación. Ahora fíjense que cuando Dios trata con Isaac, Dios le dice a Isaac, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios comienza a tratar con Isaac, comienza a construir sus pensamientos. Él se convirtió en un hombre de la meditación, un hombre de la espiritualidad. De tal manera que cuando fueron a buscar esposa para él, y cuando regresaban, su esposa preguntó y dijo, ¿quién es ese joven? Ese es tu esposo, ese es mi señor Isaac. Y dice la Biblia que él venía de meditar. Esa palabra a mí me llama muchísimo la atención y desde que la leí, yo me formé la idea en mi mente de Isaac como un hombre espiritual, como un hombre de pensamientos profundos, un hombre que trataba de entender a Dios. Para mí, de los tres patriarcas, el más puro, el más noble, fue Isaac. No tuvo contaminación con nada. Y estando en Canaán, hubo hambre, dice la Biblia. El hombre se medio tambaleó. Y cuando le preguntaron por Rebeca, él dijo, esa es mi hermana. Mira la costumbre del país, de Abraham. Y su fe flaqueó y quiso descender a Egipto, a las tierras de Misraín. Y Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Dice la Biblia que después Isaac se quedó y sembró
y Dios le multiplicó grandemente la cosecha, y él llamó a ese lugar Rehobot, que significa lugar amplio y espacioso. Isaac tuvo 2 hijos, y uno de ellos fue Jacob, que se apoderó de la bendición, de alguna manera, dice la Biblia, pero cuando él sale, la Biblia dice que Dios trató con él. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham y de Isaac. Ya le metió uno más. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham y de Isaac. Y esta tierra donde tú estás durmiendo, yo te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces conversaron y hablaron y tal. Bueno, Jacob se fue. Yo me supongo que por allá adoró ídolos extraños. Vivía en un pueblo extraño. Y a pesar de que eran descendientes de Abraham, eran ascendientes, amigos de Abraham, vivían en un pueblo extraño, hermano. Y dice la Biblia que entonces Dios lo llama. ¿Qué está pasando aquí? Me están cambiando esto. Y a veces este muchachito que le gusta estar cambiando cosas. Isaías. Ok, entonces fíjense que Dios lo llama a Jacob, estando allá. Y este es un punto que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y Dios le dijo, vuélvete a la casa de tu padre, vuélvete a tu parentela, y yo te haré bien. Yo voy a estar contigo, yo te voy a hacer bien. Y cómo no, Jacob dijo, bueno, me voy entonces. Y cuando venían por el camino, porque él se trajo su ganado, se trajo sus hijos, y su esposa se robó los dioses, no era una mansa paloma, se robó sus dioses. Entonces Labán lo persiguió con mucho empeño, con mucha hazaña, y lo buscó para destruirlo. Entonces, dice la Biblia, amado hermano, que Labán, Dios trató con Labán y le dijo, no te vuelvas loco con este muchacho. Trátalo con respeto, comedidamente, y no te metas con él porque te vas a meter en problemas conmigo. Y Labán le bajó 2, porque él venía a destruir a ese hombre, y a quitarle el ganado, y a quitarle todo. O sea, fue Dios el que protegió a Jacob. Pero el punto es que en un momento dado, Jacob y Labán hacen un pacto. Y Labán le dice, vamos a jurar por el Dios de nuestros padres, por el Dios de Abraham, por el Dios de Taré, por el Dios de Nacor. Y Jacob le dijo, no, yo no. Yo no voy a orar por esos dioses. Yo voy a orar por el temor, voy a jurar por el temor de Isaac. O sea, fíjese, hermano, eso es una cuestión donde ya yo comienzo a ver cómo comienza a perfilarse el espíritu de Jacob hacia la presencia de Dios, hacia la necesidad de entrar a comprender verdaderamente cuál era su llamado y su posición en la historia de la humanidad. Y este es un punto que yo a veces analizo, y en mis oraciones, mire, si esas sillas hablaran, hermano, si esas sillas conversaran, dijera el otro, porque yo le digo a Dios, Dios mío, yo no quiero irme de esta tierra sin cumplir el propósito al cual tú me trajiste. Yo no creo que yo vine a este mundo por casualidad. Hay un propósito en mi vida y yo tal vez no lo sepa completamente, pero yo quiero cumplir ese propósito. No me quiero ir de esta tierra sin saber cuál es el propósito y sin cumplir ese propósito. Yo pienso que Jacob ya se estaba perfilando en su posición en el mundo. Ahora, pregunto yo, hermano, ¿usted ha tenido el cuidado de hablar con Dios y de tratar de indagar delante de Dios y de saber cuál es su posición en el mundo, en la historia de la humanidad? ¿Qué lugar ocupa usted? ¿Qué lugar ocupa usted en la presencia de Dios? En el proyecto de Dios con respecto a la salvación del hombre. ¿Cuál es su función? ¿Lo ha investigado? ¿Ha tratado de buscar en la presencia de Dios saber
¿Cuál es ese compromiso que usted debe asumir como creyente, como siervo de Jesucristo, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, que nos trajo de las tinieblas a la luz? Y eso es importante. Yo diría que eso es determinante, porque eso nos permite dejar la improvisación y comenzar a vivir de acuerdo al propósito que entendemos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos seguir viviendo una vida de improvisaciones, que lo que pasa en el día, bueno, eso es, y lo que pasa el otro día, eso también es, pero usted no propone nada, solo reacciona al mundo. No hay una propuesta de su mente, de su corazón delante de Dios, que diga, Señor, yo quiero hacer esto. Si no, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. No. El hombre de propósito, la mujer de propósito, tiene que enmarcar en su vida, tratar de entender cuál es la posición que tiene delante de Dios. Eso hizo Jacob. Y Jacob dijo, no, yo no voy a jurar por el Dios de mis padres. Me llama mucho la atención esa palabra, ¿no? Incluso Josué capítulo 24, por allá, versículo 2, él dice, nuestros padres habitaron al otro lado del río y sirvieron a los ídolos, sirvieron a los demonios. Y él dice, esto es Taré, Abraham. Entonces yo digo, con razón, Jacob no quiso jurar por el Dios de Abraham, sino que juró por el Dios de Isaac. Y no es el mismo, no es el mismo. Seguramente, y es así, el Dios de Isaac también era el Dios de Abraham, pero Jacob entendió que Abraham sirvió a los demonios en un tiempo. ¿Por qué levantaste las cejas así? Claro, la Biblia lo dice. Sirvió a los demonios. Jacob sirvió a los demonios en tierras de Labán. No era el hombre espiritual, porque si hubiese sido el hombre espiritual, ¿por qué su esposa se robó los ídolos? ¿Qué intención tenía la esposa con robarse los ídolos? Ahora, ¿dónde vemos al hombre impoluto? ¿Dónde vemos en Isaac? Ahí es donde estamos viendo a ese hombre impoluto que trata de entender en su meditación, en su comunión con Dios, cuál es su posición en el mundo. Gloria a Dios. Por eso, cuando Jacob regresa y está ya en la tierra prometida, viene otra vez el hambre. Eso como venía carratico el hambre ya. Y era lo que movía los cimientos de todo, y por eso habían guerras. Abraham tuvo que descender a Egipto. En Egipto parece que todavía todo el tiempo había. Isaac quiso descender a Egipto, pero Jacob se resistió. Jacob dijo, yo no voy para Egipto, porque Dios me dijo a mí que me viniera a la tierra de mi padre y que él me haría bien. Yo de aquí no me voy a mover. ¿Cómo? Sí, no quería moverse. No quería moverse porque ya él era evangélico, pues, como por decir algo. Ya él había renacido, él no quería andar otra vez por allí dando tumbos. Él había entendido que esa era la tierra donde estaba la bendición, que esa era la tierra prometida, la tierra que Dios le había ofrecido a su padre Abraham y a su padre Isaac. Y él dijo, yo de aquí no salgo. Y sus hijos le decían, papá, vamos, que en Egipto hay bastante comida. Y no, yo de aquí no salgo, amiguito. Vayan ustedes, aquí hay plata, vayan. Vayan, pero yo para allá no voy. No quería moverse de esa tierra. Y fíjese todo el desarrollo, hermano. Fíjese todo el desarrollo. Entonces un día Jacob le dice a el hijo, a José, hijo, anda a ver cómo están tus hermanos por allá. Ya ustedes saben pero lo que pasó, ¿verdad? Agarraron a José, lo apresaron, lo metieron en una cisterna y de allí se lo llevaron. ¿Para dónde? Para Egipto. Pero ese era para cumplir también lo que él le había dicho a Abraham, que su generación. Correcto. Ya 400 años. Sí. Ese es el proyecto. Dios está manejando un proyecto. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos entender esto, hermano. A veces a nosotros nos pasa algo y en vez de sentarnos un ratico a tratar de analizar qué es lo que está pasando, de una vez nos convertimos en una guacharaca agarrada por la cola, a hacer todo lo que se nos atraviese menos
esperar en Dios. Porque Jacob tenía su esperanza en José. Y los hermanos de José le hicieron una guayaqueta y le trajeron la ropa bañada en sangre. Y en ese tiempo usted sabe que no se hacía examen de ADN y esas cosas. Y, ay, bueno, sí, este es el muchacho. Y llorando y llorando. Y dijo, mira, yo voy a descender con dolor y tristeza al sepulcro. Ahora imagínese usted que Jacob hubiese sabido que José estaba en Egipto. Él va para allá a pelear. Así como hizo Abraham, que fue a rescatar a Lot, porque él depositó su confianza en Lot. Esa gente sabía lo que quería y por no perder su bendición, Jacob iba a ir a la guerra para rescatar a su hijo. Y allá lo iban a matar a él. Es decir, que los hermanos de José también estaban obedeciendo el plan de Dios en cierto modo. Pero con un pensamiento malo. Claro, un pensamiento malo, pero estaban obedeciendo el plan de Dios porque si se lo hacen saber que se lo vendieron unos madianitas y que el paradero final iba a ser en Egipto, Jacob iba a ir para allá. Va para allá. Entonces, todo se entretejió en el plan de Dios. El proyecto de Dios. Lo que pasa es que no lo entendemos nosotros. Ese es el problema, hermano. Yo prediqué un tema, estoy hablando de hace 35 años, más o menos. El tema se titulaba, pero yo no lo sabía, y lo prediqué en la iglesia Vencedores por la Fe de San Antonio de Yare, donde tú vas a predicar en estos días. Pero yo no lo sabía, porque yo en mi mente decía, ¿qué hubiese pasado si Jacob hubiese sabido que él va a la guerra? Y por eso nosotros, hay muchas cosas que Dios no nos dice, pero Él es el que está manejando muchas cosas en nosotros. Y a veces nosotros no dejamos que Dios obre. Hay que confiar un poquito, hermano. Si usted está viviendo una vida adecuada, como Dios dice, y siente que algo malo está pasando, repose en Dios. Repose en Dios, que debe haber un proyecto ahí de Dios y debe haber un desarrollo de algo. Y cuando nosotros intervenimos, echamos a perder el plan de Dios. Dios no podía dejar que Jacob interviniera porque iba a echar a perder el plan de Dios. Y fíjense que descendió José a Egipto. Y Jacob, sus hijos insistían, papá, pero cónchale, nos vamos a morir de hambre aquí. Y Jacob le dijo, vayan ustedes. Cuando José los vio, dijo, estos son los elementos. Estos son. Y agarró a Simeón, porque Simeón era uno de los más malos. A ti es que te iba a agarrar primero y te iba a dejar preso para que sepa lo que es estar preso. A Simeón y a Leví, eso era complicado. Entonces los agarraron ahí y después José le dijo, bueno, váyanse, pero este me lo dejan aquí. Déjenmelo aquí. Entonces, ellos se acordaron, concha, nosotros también vimos cuando nuestro hermano nos pedía, su alma estaba afligida, pero no le hicimos caso. Para que vayan aprendiendo cómo es que se bate el codo. Lo cierto es que cuando Jacob cuenta y le dice, ¿qué pasó con Simeón? Oye, quedó preso. No, chico, no puede ser. Vamos ahí, papá, vamos ahí. No, yo no voy para allá. Vayan ustedes otra vez y lleven más plata todavía. Y no, pero el Señor dijo que teníamos que llevarlo a Benjamín. ¿A Benjamín? A Benjamín. No, mi amiguito. Ya murió José. Y el que me queje es ese muchacho. Ese hombre estaba curtido. Curtido estaba Jacob. Pero Dios tenía un proyecto. Y entonces Dios le dijo a José, agárrame Benjamín, pármelo aquí. Es que él no quiere bajar. Y yo lo voy a apoyar hasta que venga. Él tiene que venir. Pero fíjense, Dios utilizó muchos métodos. Porque Dios quería que Jacob descendiera a Egipto, porque ahí construiría la nación que él necesitaba para la predicación, para la construcción de un mundo religioso. Iba a formarse en Egipto, en las tierras de Misraín, el hijo de Can. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De modo que ya después, cuando le dicen que José está en Egipto, el hombre todavía estaba remolón. Concha, ya está mi hijo, ¿vale? Gloria a Dios, pero... ¿Y las tierras? ¿Cómo yo me voy y dejo estas tierras? Si eso fue lo que Dios me dijo que me viniera. O sea,
Si nosotros nos ponemos a analizar la comunión que tenía Jacob con Dios y la mentalidad perfilada que ya tenía Jacob, es como cuando Dios te da algo a ti, Jonathan, que Dios te dice, esto es tuyo, Jonathan, agarra esto. Y después Dios te dice, Jonathan, suelta eso y dáselo a fulano de tal. Exactamente, tú vas a decir, no, yo no voy a soltar esto porque esto Dios me lo dio a mí. Y Dios a mí no me ha dicho nada, pero Dios te lo dio para que lo tuvieras un tiempo. Y Él después te iba a dar otra cosa, pero Él no te explicó en ese momento cómo era la situación. Así que Dios le dice a Jacob, vente a esta tierra y yo te voy a hacer bien. Así que Jacob lo dice, pero si tú me dijiste que aquí me ibas a hacer bien, ¿por qué quieres ahora que yo me vaya a Egipto? Entonces Dios tiene que tratar con Jacob y le dice, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. O sea, es que él suelta y dice, voy a ir. Pero mire, hermano, con la mente trabajando y maquinando, y apenas llegó a Egipto, que José lo abrazó y lloraron y dijeron y cosas y se recordaron, de una vez le dijo, mira, cuando yo me muera, no entierres mis huesos aquí, sácame y llévame a la tierra que mi abuelo Abraham le compró a los heteos, porque esa es la tierra que Dios nos ha dado. Fíjese, hermano, que ya él sabía que él iba a morir en Egipto, que él no iba a regresar, pero ya Jacob estaba reposando en Dios. Estaba diciendo, yo no voy a morir en Egipto, pero mis huesos van a ir a Egipto. Y nosotros podemos decir, hermano, ¿y por qué Dios no lo lleva a otro lado? Bueno, Dios había preparado a los egipcios con una capacidad médica de tal manera que podían convertir un cuerpo en una momia y que no se pudriera. Fíjese que el cuerpo de Jacob fue embalsamado, correcto, y lo convierte en una momia. De repente nosotros no estamos, no, Jacob, una momia, Jacob, una momia. Jacob era una momia. Los egipcios lo convirtieron en una momia. Lo embalsamaron y se lo llevaron. Y José, otra momia. Porque José sí más o menos que conocía el asunto, le dijo a sus hermanos, cuando yo me muera, me embalsaman y me meten en una urna y déjenme ahí. Y cuando Dios los visite a mí, me voy con ustedes. Gloria a Dios. La tierra donde estaba la bendición. Entonces, se fue pasando todas estas cosas de generación en generación. Y en Egipto Dios comenzó a reconstruir el pensamiento del pueblo hebreo, a construir una nación grande y poderosa, pero en medio del dolor y de la tristeza. ¿Cuál es el punto de este asunto? En medio de todas estas adversidades que han sucedido en esta historia de la redención, hay algo que se mantuvo siempre. ¿Cuál fue ese algo? Estaba en Dios. El proyecto estaba en Dios. Entonces, ¿qué son los hombres? Fichas. Fichas en el tablero. Fichas en el tablero. Solo que nosotros a veces pensamos que el proyecto es nuestro y ese es un problema. Y que somos los protagonistas. Exactamente. Nos vemos como protagonistas y resulta que lo que somos es fichas. Dios tiene una ficha aquí y la mueve para acá. Oh, Señor, yo estoy sembrado aquí. Ya Dios me estableció aquí, yo aquí no me muevo. Con razón hay tantos proyectos que están inconclusos en vidas y en familias, porque ya nosotros fijamos raíces, fijamos posiciones y no entendemos que somos fichas en las manos de Dios. La esperanza de Jacob estaba en la tierra. Mire, hermano, le robó la bendición a su hermano, le robó la primogenitura y todo era por esa tierra, por esa bendición. ¿Y a dónde murió? En Egipto, murió en Egipto, hermano. Pero al final volvió a esa tierra, porque Dios le dijo, esta es tu tierra. Y Dios guardó el pacto que hizo con Jacob, aún con sus huesos, con su cuerpo muerto.
con su cuerpo muerto. Dios dijo, no, ese cuerpo me lo llevan para allá. Ah, pero ya eso es un cadáver, es verdad. Pero llévenlo y entiérrenlo allá, de ahí yo lo voy a levantar. O sea que cuando suene la trompeta y sea la resurrección de los justos, Jacob no va a resucitar de Egipto, ¿no? Ni José tampoco. Van a resucitar de la tierra prometida. Y eso es importante, hermano, como a veces yo veo pues todo ese pensamiento del pueblo hebreo. Y esa gente, ellos saben lo que están esperando. Ellos conocen esta historia. No la conocen a la manera que nosotros la conocemos desde la perspectiva de la gracia en Jesucristo. Ellos lo ven de otra manera. Pero bueno, de esa manera que lo ven, luchan y tratan de esforzarse debidamente. De modo pues que tenemos entonces que una vez que tenemos allí al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Los tres patriarcas. Hasta allí nosotros podemos conocer la acción de Dios con el nombre de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Así que uno de los descendientes de José, de Leví, un nieto de Jacob, estando en Egipto, Dios comenzó a tratar con él, lo sacó de Egipto, lo llevó a esas tierras de Madián, lo regresó a Egipto para sacar al pueblo de Israel y en el desierto le dio lo que se conoce como la ley de Moisés. Todo un proyecto perfecto que se fue dando poco a poco en el propósito de Dios. Pero ¿cuántos años han pasado ya? 500 años desde que Dios le hace la promesa porque desde Abraham hasta hasta Moisés, hay aproximadamente 6 generaciones. 6 generaciones. Así que estamos hablando de que desde Adán hasta Moisés aproximadamente hay 26 generaciones. Generaciones, pastor, no va o Mateo, o Lucas. Mateo contó una generación, pero le sacó algunos miembros. Cuando vayamos a hablar de esas generaciones que hablan Mateo y Lucas, les voy a explicar un poquito qué fue lo que pasó allí y por qué Mateo habló de las generaciones de esa manera y por qué Lucas habló de esa manera. Pero hasta el día de hoy, hasta hoy que estamos dando esta clase, estamos hablando entonces desde Noé, pasando por Moisés, por Abraham, y no pierda de vista lo que les dije de Abraham, el mandamiento que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue el mandamiento? De la bendición. De las bendiciones. ¿Se acuerda que les dije, tráigame todo el mundo, reúname acá, en mi presencia? ¿Dónde? En tu bendición, reúneme esa gente en tu bendición. Pablo rescata esa idea. Y Pablo dice, nosotros somos la bendición que Dios le hizo a Abraham. Pero también los gentiles todos, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, fíjese cómo Dios, después de la Torre de Babel, el pacto más importante que hay es con Abraham, a quien le ofrece un hijo. Nunca se perdió de vista en todas esas genealogías la necesidad de un hijo. Para que el proyecto se cumpliera, siempre ese hijo tendría que estar presente. Así que, entonces tenemos, y para la semana que viene, si el Señor pues así no se lo permite, vamos a comenzar a hablar acerca de la ley de Moisés, la importancia que tiene la ley de Moisés dentro de la historia de la redención. Cómo funcionó la ley de Moisés, cómo vemos la ley de Moisés y el carácter profético, cómo jugaron o qué papel jugaron los profetas y la ley de Moisés dentro del proyecto de la redención. ¿Quién quiere hablar? Denle un micrófono al hermano Mariano, que él no ha dicho que no, pero lo va a decir pronto.
Póngase en pie, amiguito, por favor. Amén. No, yo me he dado cuenta que estás muy callado, en silencio. Pero voy a hacer, estoy trayendo la secuencia, pues, de hecho, desde el día que ustedes vayan a la organización. Ah, no, pero ya no me dejaron terminar. Tú dices ya en Emanuel. Ahí no me dejaron terminar. Pero yo tuve, me quedé con eso y me llamaba la atención y he estado, pero no, o sea, yo esa no, yo estoy ahorita imagínate con Pablo. Allá tú vas adelante. Pablo, pero ya lo de David. Yo me imagino que cuando te llegan a Pablo. Yo. No. Deja que el Espíritu Santo me dirija, bro. Sí me daba la atención porque no hemos trabajado este tema así de fuerte. O sea, por lo menos yo casi desde que llegué al Evangelio yo entendí la promesa que Dios hizo al hombre desde Eva, con Eva, cuando Dios va a hacer esa promesa de regalar al hombre. De hecho, que lo habla en el trabajó el proyecto del plan de salvación que Dios hizo al hombre. Pero nunca lo habíamos analizado o verlo de y uno dice, oye, verdaderamente, automáticamente no tenemos que como interrogarnos como usted acaba de decir, cuál es mi proyecto, cuál es mi el proyecto, Sí, lo que pasa es que... el propósito de Dios en cada uno de Pero tú vas muy rápido y ya estás con Pablo. pero Entonces no te da chance de hacer las preguntas porque... Sí, regresa, te digo, regresa. Vente otra vez para el Sinaí, porque ahí vamos a comenzar a hablar la semana que viene cómo se da la ley. Luego tendríamos que hablar cómo la función de los jueces hasta llegar al rey David, que es el tercero que se le dice, vas a tener un hijo. Es el mismo hijo, Isaías, es el mismo hijo, pero fíjese la secuencia, el hijo de Adán, el hijo de Abraham, el hijo de David. Lo entendió, sí. Bueno, mis hijos, nos vamos. El Señor les bendiga, vamos a estar en pie, vamos a orar por los diezmos.